la cosa se está complicando muy feo, ya las cosas están saliendo de control, ya no hay presupuesto, ya no hay, mejor dicho, Sí, profe, la verdad sí ya está muy cansado en ese tema. un poco grave la cosa, hermano. Y En pues vez de mejorar, como que no, eso no es sí, cuándo también. no, correcto, en lugar de mejorar, vamos de pie de cabeza, hermano. Y creo que la próxima semana como que van a colocar otras contramedidas. Ah, puta, hermano, estamos mal. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, démosle, faltan las 8:06, démosle un momentico a los muchachos a ver si entran. ¿Y qué hicieron ayer, profe? Bueno, no, ayer trabajamos sobre el tema de ayer vimos fue todo lo relacionado con, eh, espérate, te cuento que ya se me olvidó el tema. Los sistemas operativos no, clases de topología. Todo lo de ofimática. Ayer vimos todo el Ofimática. contexto de ofimática. Pues no dejé ningún tallercito porque estaba terminando que completaran ustedes todas las actividades de las primeras 10 unidades para que pueda sentarme a calificar. Entonces voy a revisar ese temita para sacar la primera nota y listo. Les voy a dejar a cada uno los temas que van a consultar para que hagan una exposición como parte del examen final, porque ya estoy también, ya se nos acaba, esto ya como que nos quedan como que 10 días nomás, ¿no? Sí, 10 días, hoy es 20, 10 días. Sí. Bueno, hoy vamos a ver, Jason, Fabián, vamos a ver qué planteamos acá. Lo relacionado con las redes. Entonces, hoy le daremos vía libre a las redes, que es un tema que ustedes ya manejan, ¿cierto? Bueno, bueno. Telecomunicaciones, uno no cree también es amplio, ¿no? Uf, bastante. Sí, no, esta parte, hermano, es una cosa, telecomunicaciones y es una carrera, técnicamente, Sí, en es una carrera. en el universo, en el mundo, los demás países desarrollados, eh, tienen la carrera de telecomunicaciones, tienen la carrera de telecomunicaciones y software, tienen la carrera de telecomunicaciones y hardware, tienen la carrera de electrónica en telecomunicaciones. Entonces, son diferentes áreas de ciencia que se han venido desprendiendo y pues imagínense, la cosa es gigantísima. Como el mundo se ha venido descubriendo, entre comillas, por las diferentes acciones de los conceptos, de los recursos, de la metodología, de la disponibilidad, pues obviamente se tiene que, hasta ahora la parte de sistemas está dando un despertar. En medicina, por lo que el ser humano ha tenido tanto conflicto y ha venido investigando sus propias dolencias, pues hay muchísimas áreas específicas ya establecidas y definidas. No significa que en informática y en sistemas no se tengan algunas específicas. Claro, hay un montón también, pero medicina, el mismo derecho, nos llevan leguas de distancia en procesos de específicos de la especificidad de los temas. Entonces, a pesar de que uno está, por lo menos en Estados Unidos, en IBM, en diferentes, en Lenovo, en diferentes empresas, y allá se tienen por lo menos ingenieros de teclado. Y usted le pregunta a un ingeniero de teclado qué significa un bus y el tipo no sabe. Y no porque sea ignorante, sino porque efectivamente ellos están preparados en competencias específicas. Más o menos son tipo cena, un proceso tipo cena, donde una personita se prepara y se forma de manera específica en ciertos conceptos y en ciertas temáticas, y de ahí no aprende nada más. Y obviamente algunas de esas personas, pues no todos,
pero en su mayoría no les interesa investigar más, no van más allá. La ingeniería de sistemas acá en Colombia todavía somos el chacho que sabe todo, ¿no? Todavía se tiene ese concepto y de por sí la gente, pues no todo el mundo, pero sí todavía el 80%, le gusta tener conocimiento, saber cositas y demás características. Eh, Algunos ingenieros se toman la molestia de decir, no, eso yo no lo manejo, no, eso no es mi tema. No es que sea una vergüenza, no es que sea un pecado, sino que efectivamente eh, debe uno de tener cierto bagaje para poderse mover en el mundo. Entonces, si tú quieres ser una persona, pues digamos, no brillante, porque brillante no se requiere tener una especificidad, sino sobresalir, se, dejar una huella en el contexto, pues debe de dominar ciertos temas y de sí mismo investigar y consultar. Entonces, esa línea realmente no la tienen los nuevos ingenieros, sino que se dedican a hablar de unos temas donde el hacer diario los obliga a ese esquema. Pues la verdad es muy mediocre, Jason, Sí, porque uno se pone a hablar con un ingeniero hoy en día, no importa de qué universidad, eh, que sea del promedio regular y la verdad deja mucho que desear. Como todo, en todas las universidades hay ingenieros que sobresalen, unos que ni sobresalen, unos que ni son ni promedio, pero digamos en los que son de promedio, que es el grueso de todas las universidades, pues esta gente no está interesada en ir más allá de la última milla. Entonces, la cosa es muy delicada porque es ahí donde uno ve que ciertas sociedades no avanzan, no es porque no se quiera, sino porque su población así no se lo exige. La gente busca el mínimo de responsabilidades, imagínense. No quiere tener responsabilidades de o de A para no justificar o no esforzarse o no entregar. Son cosas, hermano, terribles, hermano. Mira, ayer, yo que hago parte del jurado de tesis de grado de la universidad, ayer recibíamos a un compañero y pues el hombre manifestaba, es que no me dijeron, es que no me dijeron, es que no me dijeron. Ay, la verdad me dio tanta tristeza y tanta pena, hermano, que yo pensaba, pues, afortunadamente estaba en la virtualidad, hermano. Pero decía, ay, no, Dios mío, esto es terrible porque está uno formando personitas de kindergarten, hermano, como chinos chiquitos. No me dijeron, yo no sabía. No, y hay ciertas cosas, por lo menos tú en tu proceso, Jason, tú trabajas, ¿cierto, Jason? sí, señor. Exacto. A ti te dice tu gerente, tu mamá, tu papá, Jason, hoy en día, hoy, te dice tu gerente, Jason, guarde el valor del transporte para que venga a trabajar. No, ¿qué tal? No, por eso, ese qué tal es el que a mí me aterra, viejo. Ese qué tal es el que a mí me deja, pero sorprendido. Digo, Dios mío, pero con qué calibre la gente tiene esa desfachatez de presentar esa clase de comentarios. Y ayer en un jurado, hermano, nos decían eso. Es que no me dijeron. Yo dije, pero Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces queda uno aterrado, Jason, para que te des cuenta y no Sí. te unas a ese grupo. Mire, el mundo hoy en día sí es competitivo, sí. A medida que tú avanzas al siguiente nivel, encontrarás una rivalidad brutal. Pero si tú eres consciente de lo tuyo, hermano, lograrás superar el escoño. Eso te lo garantizo, hijo. Entonces, ahí te dejo esa píldora. Aunque también por eso pasa eso, ¿no? Que es como tan competitivo todo ahorita que los ingenieros se centran solo en un tema. Digamos, en el caso de la programación, de pronto es tan competitivo lo de la programación que no da como el espacio también para uno abrir más horizontes. Sí, Entonces, no, estoy de acuerdo pues, contigo, pero es que esa parte, digamos, a pesar de que sea competitivo, no hay lío. Y yo soy consciente de que cada vez que uno avanza de nivel, ahí va a encontrar el super mago, el super, el maestro, el sensei. Pero, eh,
pero tú también puedes ser competitivo con un mínimo de requisitos y cumplimientos, que es por lo que ese sensei sobresale. El cumplir, el ser minucioso, el ser detallista en sus temas, ¿no? Entonces, eso lo pone en la vanguardia, sino que efectivamente me refiero, hermano, a que un profesional que a ti te diga, no, es que a mí no me dijeron que tocaba salir con los bolsillos sellados porque me robaban o con la billetera escondida. No, Sí, eso claro. hay cosas que uno pues se lo recomendaron en su momento y por eso hay unos niveles de educación de la básica, la media, la superior y demás, donde uno va adquiriendo ciertas competencias. Es más, en el contexto educativo existen varias competencias que son las competencias básicas, donde algunas de ellas son en casa. Por lo menos la parte de idioma, la cultural, toda la informática, la matemática son en colegio, pero la parte cultural, la competencia cultural, la competencia de, social, de compartir, que son competencias básicas que exige el gobierno, se ven en casa y se ven en el proceso de evolución. Entonces, si a mí, yo en este momento, tú me dices, José Antonio, ¿por qué no preparaste la diapositiva para hoy? Y yo te digo, no, Jason, pero es que a mí el rector no me dijo. Hermano, a mí me contratan para dictar una clase. Se supone que yo tengo que, sin que me digan que tengo que preparar unas diapositivas. Claro que sí los hay. Hay profesores que, pucha, no preparan ni una diapositiva, pero es una vergüenza, hermano. Entonces, no hay una competitividad trazable, hermano. Y a eso Sí, es lo sí, que sí. el mercado no perdona. Y por eso algunos logran llegar al otro lado rápidamente y la mayoría se queda en el camino porque como que quieren seguir siendo el montón, hermano. Bueno, después de presentarle mis penas, hablemos de clases y tipos de redes, Jason. Bien, entonces en este tema, bueno, las clases y tipos de redes son conceptos donde podemos hablar largo y tendido sobre los estilos, los modelos, la topología, los protocolos, la conectividad, el uso de recursos, la conectividad de recursos, aquí cabe el concepto del Internet de las cosas, porque es donde se hace la conectividad de esas cosas. Y nosotros dentro de ese esquema, dentro de las telecomunicaciones, tenemos que tener en claro cuáles son esos protocolos, cuál es esa arquitectura, cuál es esa configuración, con qué se mastica. Claro, las telecomunicaciones en su medida de proceso y avance tienen unas materias, unas asignaturas específicas de comunicación, cuánta información se transmite, cuánta velocidad se requiere, qué banda ancha se lleva, cuál es la serie de Fourier que llegaríamos a aplicar, es la derivada del coseno cuando la velocidad de la información viaja a tal distancia. Esos son asignaturas que de pronto ustedes en su momento, en un futuro, pueda que logren llegar a ver. Entonces, eh, permítame un segundo. ¿Qué oyo? ¿Cómo le va? Bien, aquí en clase. Ah, listo, listo. Sí, por ahí me cuento. Yo ya le dije a ella qué tenía que hacer. Entonces ahí, en ese punto, estamos nosotros viendo un cascarón, tan solo un cascarón de las telecomunicaciones. Es un pequeño manto. Sobre ese pequeño manto es lo que tenemos que nosotros identificar para mirar cómo podemos darle trazabilidad a estos elementos para podernos comunicar. Entonces, desde esa línea, efectivamente, las telecomunicaciones encierran y abarcan el mundo de las clases y tipos de redes, porque uno son el canal, ese sí es el principal canal de poderse comunicar, el principal canal de poder transmitir, el principal canal de poder establecer una comunicación entre el punto A y el punto B. Y las telecomunicaciones, hoy en día, que le están pegando al concepto del Internet de las cosas, pues ese es su hilo conductor. Por eso es que nosotros desde esta área tenemos que tener un brochazo o un concepto de lo que se llama el Internet de las cosas y las telecomunicaciones, o las telecomunicaciones y el Internet de las cosas.
En ese orden de ideas, pues bueno, la gráfica la coloqué con el ánimo de poder decirles y explicarles que es todo un panorama de comunicación, es una trazabilidad que no tiene ni estructura ni definida dentro del mundo de las telecomunicaciones. O sea, que definamos una línea estructural para pegarnos al mundo, no la hay. El mundo nunca definió una estructura, definió modelos y clases para que esos modelos y clases sean funcionales. Esos modelos y clases, inclusive que los modelos y clases, ustedes que son programadores saben muy bien que existen los diferentes modelos y clases dentro de la programación para que esas clases y modelos se adapten, se compaginen y se sincronicen a los procesos que ustedes desarrollan y programan y diseñan. Entonces, uno de los temas más importantes dentro de las telecomunicaciones, dentro de las redes, dentro de la informática y los sistemas, es tener muy claro que efectivamente tenemos el concepto de diseño, desarrollo, implementación, creatividad e innovación. Son conceptos que desde su línea como ingenieros no se requiere una especialización, no se requiere una especificidad del concepto para poder saber que estos elementos hacen parte de la cotidianidad del ser humano hoy en día. Como ingenieros tienen que estar a la vanguardia de cómo se conecta, qué se conecta, cómo se comunica. No efectivamente hablemos de la arquitectura y la configuración, porque tal vez ni lo sepamos conectar un mouse, que no es un delito, pero sí tenemos que tener el concepto de llegar a decir, claro que eso se puede, porque cuando yo hablo en matemáticas que efectivamente 2 más 1, 2 más 1 me da 3 o que 0 más 3 me da 3, es tener ese concepto claro de que efectivamente la operación se puede hacer desde diferentes ángulos con el mismo resultado. Es lo mismo que efectivamente se hace aquí en informática o en sistemas y en telecomunicaciones, donde sabemos que efectivamente se puede o no conectar un periférico. Ya dejamos en claro que el sistema está compuesto por un conjunto de elementos y periféricos que permiten interactuar. Entonces, lo único que queremos llegar a perfeccionar, como lo dice Jason, es llegar a implementar la especificidad de la configuración y la arquitectura de un elemento, llámese como se llame, hablemos de un periférico simple, de un mouse. Yo no puedo saber cómo se conecta, cómo se configura, que sí, porque el mismo sistema muchas veces se encarga de reconocerlo y autenticarlo y definir sus drivers. El mismo se autorrepara. Pero digamos, si no fuese así, pues simplemente no sería mi obligación saber cómo se configura, pero sí sería mi obligación saber de que efectivamente sí se puede conectar y es un elemento que va a servir para A, B, C y D tarea y tal funcionalidad. Entonces, dentro de ese esquema viene que surge una palabra que se llama funcionalidad y esa palabra de funcionalidad va al proceso de rendimiento y esa palabra de rendimiento va pegada a la mejor palabra que tenemos en telecomunicaciones que se llama la interfaz. Entonces, eso es lo que el ingeniero sí tiene que saber, que efectivamente todos esos elementos van a servir de apoyo para interfaz, que sería para poder interactuar, de rendimiento para establecer un proceso de eficacia y eficiencia, de funcionalidad porque permite engranar y utilizarse sin ningún problema entre el programa A, el programa B, el computador A y el computador C. Entonces, esas cositas son de su resorte propio en el trasegar del concepto. Por ese motivo, efectivamente, les dejo en concepto teórico, no les quise hacer un diagrama, sino que les quería dejar el concepto pleno de lo que son las diferentes clases de redes. Entonces, nosotros no podemos llegar a confundir los tipos de redes con las clases de redes. Y pues como mínimo tenemos que tener en claro cuáles son las clases de redes. Entonces, en la informática se entiende por red la inflexión, la interacción de un número determinado de computadores, ¿cierto? Donde se conectan, intercambian información, no importa el cómo. Ahí digo que sean inalámbricas, por físico, por cable, por Bluetooth, por impulsos electrónicos, por ondas, no importa. Aquí lo importante es que efectivamente hay unas clases
que efectivamente determinan un alcance, unas clases de redes que determinan una cobertura. Entonces, tenemos que por un lado saber exactamente qué significa cobertura y por otro significa cuál es el alcance. Entonces, el alcance, cuando hablemos de alcance en conceptos técnicos, estamos hablando de ese el impacto a donde queremos impactar. Entonces, para que nos entendamos en los términos cristianos, voy a repartir pan, ¿cierto?, al personal de calle de la sede de la localidad del centro, una localidad del centro. Dame una localidad del centro. ¿Cómo se llama? Los Mártires, no. No con eso. No. Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo. Bueno, listo, puede ser yo. Entonces, el alcance sería establecer que voy a repartir pan al personal de calle del Chorro de Quevedo. Entonces, el alcance es el pan para el personal dentro de un punto específico. La cobertura, el Chorro de Quevedo. Entonces, lo mismo ocurre con las clases de redes. El alcance es darle el impacto, la sincronía a los diferentes redes y de LAN, intranet, caseras, personales, individuales, que existan dentro de un entorno donde se llegue a implementar. Entonces, en este mismo contexto tendríamos efectivamente redes que pueden ser de tipo LAN, de ambiente global o de tipo WAN, ¿cierto? Que nos van a permitir una cobertura para ser impactadas dentro de un alcance. Y el alcance, pues, es que todos los usuarios de la red LAN o WAN, o los usuarios que están por ahí en el camino de esa cobertura, logren tener acceso a esa red. Las dos principales que tenemos son la LAN y la WAN. La red local LAN, Local Area Network, es un sistema de interconexión entre ordenadores situados a una distancia relativamente próxima. Estamos hablando de que estamos de un edificio, ¿cierto? Entonces, dentro de un edificio podemos montar una red LAN que facilita la conectividad de cualquier piso de esa red, ¿cierto? Situaciones a una distancia relativamente próxima que permiten compartir recursos e información. Para crearle es necesario contar con ordenadores, tarjetas de red, etcétera. Entonces, una empresa es una red LAN, ¿cierto? Y una intranet, porque ahí veis la gente confunde la intranet, que es la intranet es un estilo de comunicación, un método de comunicación, más no es una red, ¿no? Ahí ves la gente dice, no, es que en mi red de intranet, no, ahí no hay red, ahí es un estilo de comunicación para compartir información desde un punto. Entonces, la empresa montó un estilo, un diseño de comunicación, de compartir archivos, de permiso de archivos, de uso de recursos, pero es una intranet personal donde está montada, la cual está montada dentro de una LAN, como mínimo. Una red WAN de área amplia, Wide Area Local Network, en inglés es una red de computadores que une varias redes locales. Entonces, aunque sus miembros no estén todos en la misma ubicación física. Entonces, la WAN habla de una metrópolis, como si una ciudad como Bogotá. Pues Bogotá es bastante grande, es una de las, tal vez creo que es la 50ª ciudad más grande del mundo. Entonces, sin embargo, logra recoger todas las LAN que existen en su entorno y demás características. Entonces, las dos principales clases de redes, tenemos la WAN, que es de área metropolitana, ¿cierto? Y la LAN, que es de área local, pero no que sea una localidad, sino que es de un edificio, de una empresa, más o menos de ese estilo, para que lo tengamos en claro. Dentro de ese diseño de redes que ya tenemos ya sabemos por qué dentro de su alcance y su cobertura tenemos las dos básicas, LAN y WAN, ¿cierto? Pero aquí no hay una estructura, aquí no hay un diseño, aquí hay una metodología, nada, simplemente se establece que se pueden conectar y los permisos y los protocolos
para que una cantidad de computadores o servidores se conecten dentro de un punto específico y dentro de ese punto varias puntos específicos, varios nodos se puedan conectar automáticamente, y a eso se le llamaría una WAN. Bien, entonces para ese efectivamente se requiere que cada empresa lo que quiera montar dentro de cada empresa define una tipología, y la topología depende del uso de la información, de la concentración de los datos, de los permisos, de la legalidad de los datos, de la distribución de los datos. Entonces la topología, uno se pregunta, pero ¿por qué montan un bus o no una estrella? Si me han dicho que la estrella era más eficiente, o por qué no montan un anillo, porque tal cosa, aquello y lo otro. Entonces, no, depende de exactamente del uso de datos, la prioridad de los datos, del gobierno de los datos, de los permisos de los datos. Entonces se monta un tipo de red específica que gobernará, controlará, vigilará, establecerá los protocolos y los permisos pertinentes para que los usuarios de esa red logren tener acceso a los datos. Pero la topología depende de la gestión de los datos. No lo olviden, ténganlo en claro. La topología depende de esa prioridad de la administración de los datos. ¿Quién los gobierna? ¿Por qué los gobierna? ¿Por qué los centraliza? ¿Por qué no los centraliza? ¿Por qué establece una secuencia de pasos? Entonces, depende de los procesos de la compañía, ¿sí? Entonces definirá una topología. Ustedes que más o menos creo que conocen lo que significa un mapa de procesos, entonces el mapa de procesos me establece precisamente las características de cada una de las acciones y actividades que se desarrollan dentro de cada proceso. Entonces, como en el sistema de gestión de calidad, el mapa de procesos es quien determina las acciones, acá en la topología de las redes se diseña un tipo de red de acuerdo a las acciones, prioridades, necesidades, uso y reuso de la gestión de los datos. ¿Correcto? Entonces, si requerimos que efectivamente la información viaje a través de una línea de comunicación donde cada usuario solamente requiera la consultoría de los datos, pues montaríamos una red de tipo bus, donde, como ustedes pueden ver, acá les voy a marcar. Acá. Entonces, desde este punto de vista, vemos esta red de tipo bus, ¿cierto? Donde hay un canal central y todos se conectan a ese canal, ¿correcto? Entonces, simplemente como el Transmilenio, nosotros simplemente nos acercamos a la red y viajamos por una calle todos al tiempo por el mismo camino y nos bajamos en la estación pertinente. Acá lo que quiere decir es que los datos se suben o se bajan a este transporte que tenemos acá y él lo desplaza de un punto a otro. Dentro de este recorrido, obviamente que hay un servidor quien estará gobernando el buen uso de ese transporte, como en Transmilenio. Pero aquí no significa que si este usuario resuelve hacer una maldad, este canal se me va a bloquear. No, para nada. Él puede desconectarse, conectarse, apagarse, prenderse y el canal de bus seguirá funcionando tranquilamente. La única es que el canal logremos saturarlo y logremos congestionarlo y logremos bloquearlo, pero esa sería otra situación que muchas veces en la topología tipo bus no se contempla porque ya sería un proceso de hacktivismo diferente y de interrupciones no programadas ni previstas. Entonces, dentro de lo que está previsto es la transición, el flujo de datos, de su origen, su destino y demás. Entonces aquí simple y sencillamente habrá un tránsito. Permítame otro segundito que me está llamando la decana.
Entonces, dentro de este esquema, efectivamente, ese es el concepto. Y ese concepto de administración, de gestión, de manipulación de los datos, de su desplazamiento, de su envío, de su transmisión, porque esto hace parte de las telecomunicaciones, transmitir precisamente el centro del asunto de la transmisión, no importa si es a medio metro, a una distancia, a 100 metros, no importa, es transmisión de datos. Entonces se diseña una topología, aplica para una topología tipo bus, estrella, anillo, árbol, malla, doble anillo y mixta. Entonces, dentro de la de bus, ya estamos viendo las características que efectivamente se establece que si este usuario, sin ningún inconveniente, se conecta o se bloquea, no afecta la comunicación que se va desplazando dentro de este bus que está debidamente conectado. Claro, tendremos un destino y tendremos un origen, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Ahí pues no se pinta, pero pues no necesariamente hay que pintarlo. Ahora, muy bien, este bus a lo largo de su recorrido puede tener no un destino eficiente, o sea que, digamos, vamos a tener este punto de terminación, acá lo señalo nuevamente, este punto final que está acá, no habrá que conectarse con el punto original porque pues hay un bus de comunicación que va de para allá y de para acá. Y cuando este usuario hace petición, pues la primera petición se hace este recorrido por el canal de él al canal central y llegar al servidor. Cualquiera de ellos puede ser un servidor o puede estar en un punto extremo, o si este señor que está acá, que voy a señalar, que hace este señor hace una petición, voy a señalar acá a este usuario como el servidor. Acá lo coloco en oscurito. Entonces, el que está haciendo servidor, este señor, pues efectivamente él administrará todas las peticiones, gestiones y recursos de los demás usuarios. Pero fíjense que en el proceso de bus, la información fluye siempre sin ningún control de bloqueo o posibilidades de llegar a pensar de que hay un riesgo latente y existente que me puede llegar a bloquear la red. No, para ahí no existe. Pero puede tenerse en cuenta para que efectivamente lo identificamos como un riesgo no letal ni posible, pero puede ser contemplada como una amenaza. Bien, la red de la topología tipo estrella, pues es una red que concentra los datos, a diferencia de la del bus. Cada uno realiza sus acciones, sus tareas sin ningún inconveniente, pues se comunica. Este usuario se puede comunicar entre el usuario A y el usuario B sin ningún dolor de cabeza. Coloquémoslo acá, el usuario A y el usuario B se comunica si el usuario Z se comunica sin ningún problema y no hay lío para absolutamente nada, ¿correcto? Entonces, no habría no le pide permiso al servidor, sino simplemente la petición del usuario A hace la petición tranquilamente, ¿cierto? El usuario hace la petición así y automáticamente se conecta en la ruta del usuario B tranquilamente. No habría, solamente el servidor está vigilando que las autopistas estén de manera libre y funcional. Esa es la tarea del servidor para este caso. Claro, contendrá algunos datos de protocolo, de almacenamiento específicos y demás. Mientras que nuestra topología tipo estrella, pues efectivamente esa topología lo que hace es concentrar los datos de entrada, de salida, ¿cierto? Entonces, a este servidor central le llega primero todas las peticiones. A ese servidor central le llega primero todos los procesos. Entonces, cuando un usuario de tipo A, enumeremos acá, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo F. Entonces, si el usuario de tipo A manda a imprimir, pues el servidor está en la obligación de verificar
quién hizo la petición, pero por si un nanosegundo el servidor C hizo una petición primero que el usuario A, pues le gana, por orden de sincronía de reloj, le gana el permiso a imprimir y le da prioridad al usuario C antes de impresión del usuario A. Entonces, la consulta igual ocurre lo mismo, la escritura, la lectura, el almacenamiento, el procesamiento, la concentración de los datos, pues puede ser insano, pero termina siendo una galleta porque a la hora que este pequeño servidor, por alguna razón, logre bloquearse, aquí el central hasta ahí llegó. Entonces, por eso es delicado hacer una red tipo estrella. No significa que no sea eficiente. Aquí la eficacia y la eficiencia resalta en su virtud porque se está haciendo eficiente utilizando, cumpliendo con el proceso que se está ordenando de cada uno de los usuarios. Y eficaz porque con el mínimo de recursos se está atendiendo todos los usuarios. Entonces tenemos una sola impresora, un solo escáner, una sola, bueno, no una sola pantalla, pero sí un solo servidor que administre los datos. Entonces no tendremos sino un servidor central. Y los demás terminales pueden ser terminales brutas, donde solamente existe una pantalla, una terminal que facilite la comunicación y la lectura de los datos. Entonces, eso sería una red tipo estrella. La red tipo anillo, esta señorita, pues efectivamente es una red que maneja un protocolo de 1 a 1, un permiso, muévase usted para yo poderme mover, etcétera, etcétera. Entonces, si un usuario de estos, volvamos aquí a colocarle igualmente, numerémoslo acá, aquí arranquemos con el usuario A, el usuario B, el usuario C, el usuario D, bueno, F, y digamos que este es el servidor. Entonces, para hacer una petición, el usuario en el sentido, ¿en cuál sentido? Entonces, coloquémosle acá un sentido. Esto giraría en este norte. No, pero esto no me sirve. Esta señal no me sirve. Por acá tenemos otras más específicas. Creo que sería esta. Entonces, esta me serviría en este sentido. Iría en ese sentido. Entonces, efectivamente, para poder que el usuario o el servidor o el usuario A imprima, tiene que pasar por todo el recorrido del B, del C. Claro que aquí en este caso sería lo contrario. El que está primero conectado al servidor sería el A. Aquí me quedaron mal las flechas, sería en sentido contrario. Pero digamos que fuera el camino, que es lo mismo. Entonces, el usuario A tiene que pedirle permiso al B, al C, al D, al F para llegar al servidor. Y el servidor, para ir a atender una emergencia del usuario C, tiene que pasar por el A, por el B y por el C. Y si por algún momento el usuario D, que lo vamos acá a encerrar, el usuario D tiene una pequeña infracción y queda bloqueado, pues automáticamente resulta que este bloqueo, ¿cierto? Me va a permitir interrumpir toda la funcionalidad de la red, porque automáticamente va a quedar funcionando la red, pero sin retorno hasta el usuario C. Y ahí no hay devolución de mensaje, porque no tiene un destino, una entrega de resultados. Entonces el usuario D se desconecta, bloquea la red, paraliza los procesos y demás. Pero ¿para qué se le inventaron si es tan dañina? No, es funcional cuando se establece un proceso sincrónico de sistemático que obliga a que los procesos vayan debidamente ordenados de manera lógica y secuencial para el cumplimiento de algunas actividades. Bajo esa figura, efectivamente, entonces la red de anillo pues se establece a nivel estatal. Todas las redes que tenemos en este momento de Wood, de estrella, de anillo, el Estado tiene montado todas las tipologías, porque como dijimos, las tipologías dependen de qué, Jason Fabián. ¿Dependen?
Sí, De la necesidad. de la necesidad, de la gestión, de la administración de los datos, correcto. De esa necesidad de cómo se gobiernan los datos, entonces depende una tipología. Y el Estado, ustedes saben que tiene toda clase de situaciones jurídicas, legales, de administración, de gobierno, de policía, de alcaldía, etcétera, para montar una tipología, porque algunos usuarios dependerán de que se autorice el presupuesto para que salte al siguiente nivel. Algunos, como en la policía, dependerán de la denuncia para que siga un debido proceso donde se evaluará, entonces será tipo estrella. En la de bus, en los impuestos, efectivamente, donde los usuarios y los usuarios internos y externos cancelan sus impuestos y al final del día siguiente se verá la actualización de la información procesada. Entonces, ahí eso, el Estado sí es uno de los reyes en utilizar toda clase de topología, depende, como dice Fabián, de la necesidad. El otro tipo de topología se llama árbol. Entonces, en esta topología de tipo árbol, efectivamente, esta jerarquía se monta de manera jerárquica donde hay un líder central que gobierna exclusivamente los permisos y los alcances de los demás usuarios. De pronto podríamos pensar en una notaría, se asemeja bastante, donde el notario solamente le da permiso a ciertos usuarios y a ciertas tareas que no dependerían de un camino de otro. No acabaría tipo Profe, anillo, señor. No habría tipo anillo ni estrella. No centralizaría los datos, pero sí definiría una jerarquía de que varias tareas primero se ejecuten, por lo menos que este señor ejecute una tarea para que este señor pueda funcionar. Y si este señor solamente funciona cuando los tres anteriores le cumplen, entonces sería el debido proceso para que el notario principal gestione lo que necesita. Entonces, fíjese que aquí enumeremos estos usuarios. Acá tengo el servidor, llamémoslo así. Cambiemos de tipo de letra, coloquémosle naranja. Entonces acá, el servidor S, el usuario A, el usuario B y el usuario D. Bien, entonces esos usuarios, fíjense que dependen en línea del anterior y del resultado de los anteriores de la jerarquía para poder accionar un proceso. Entonces, en una notaría que yo he visto, se manejan esa clase de topologías de red, donde también se manejan estos elementos. De manera regular, en un banco se maneja estrella, pero en algunos casos montan tipología tipo árbol, porque el cierre de caja tiene que ser en conjunto de los tres cajeros que están a cargo y para que el gerente logre cerrar los movimientos del día y ese movimiento del día va a la central donde el servidor para que cierren esa localidad, ese punto de trabajo. Entonces sería más o menos de tipo árbol. De tipo, de tipo, de tipo malla. De tipo malla, acá está. Entonces coloquemos un encerramiento acá, tipo malla. Entonces, esta red de tipo malla lo que hace es concentrar ciertos nodos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tengo un punto de control, un punto de conexión entre el punto A, B, C y ese se conecta al tipo D, Z, H. ¿Sí? No hay un orden de conectividad ni una jerarquía, porque fíjense que aquí no hay una conectividad entre el punto, si llegara ya a tildar esto, coloquémosle aquí un tipo de color que me resalte, negro. Entonces, digamos acá al servidor, digamos que este es el servidor, por decir algo. Perdón, me cambió la letra. Listo.
Este es el usuario A. Este es el usuario B. Este es el usuario C. Este es el usuario de tipo D. Y este es el usuario de tipo H. Entonces, fíjense que entre el usuario B y el usuario S no hay una conexión directa, sino que existe un trampolín con el usuario H. Y el usuario B va conectado directamente con H, D y C, pero no con A. Y A le hace un puente al usuario del servidor o se conecta de manera directa al servidor, pero a través de un puente del H. Entonces, ese tipo de conectividad establece en las empresas de la bolsa de valores, por un lado, en las empresas de seguridad, en las empresas de seguros, de servicios de seguros, de ese tipo de empresas donde efectivamente muchas veces la venta, la prioridad de la información, el permiso, el protocolo, el tipo de seguro que se venda, pues no tiene que dependamos del servidor para que autorice o no, sino que ya cada uno tiene sus roles definidos. En doble anillo, bueno, en doble anillo es porque se necesita aquí quedó de manera sincrónica, uno a uno se va conectando. Es factible que el anillo central o el exterior pase por debajo, por encima de uno de los usuarios. Aquí quedó todo conectado punto a punto. Pero ¿por qué puede ser? Porque la red de anillo interno maneja la información de la LAN interna de la empresa y la red de tipo externo maneja la red de intranet que llega a la compañía como la internet. Entonces, mientras que la LAN no está debidamente conectada directamente a la red externa, se conecta a través de sus diferentes nodos. Cada círculo es un nodo, es un punto de conexión, de unión. Primordialmente se ve ese tema de los nodos en las de tipo malla, porque aquí este punto conecta 1, 2, 3, 4 puntos y cada uno conecta 2 o 3 puntos automáticamente. El usuario A conecta como nodo de punto de encuentro a dos usuarios, al S y al H, mientras que el tipo D conecta directamente al B, al C, al H y no más. Mientras que el B conecta el H, el D y el C. ¿Sí? Pudimos haber conectado con el servidor, pero pues ese era otro elemento. Entonces, en cambio, el de tipo anillo es porque por la externa o la externa manejan una LAN o una intranet, una red de comunicación privada. Y se maneja para transmitir datos, para el envío de datos, para que algunos usuarios, a pesar de que pasa por su casa, no tienen acceso a esa información. Entonces, solamente pasa la información interna del anillo interno que le deja o le pide información automáticamente, ¿correcto? Y la red mixta, bueno, la red mixta está montada en una topología jerárquica con tipo anillo. Pasa lo mismo que el anillo simple. En la interrupción de alguno de ellos, en la red doble, automáticamente tiende a bloquear. Pero como la ventaja de anillo doble es que se maneja bidireccional la información, entonces si alguno de esos usuarios se cae, pues no habría problema, porque automáticamente ese usuario se conecta por la interna o por la externa de la red de comunicaciones. Pero es muy costosa, es muy pesada, etcétera, etcétera. En cualquiera de ellas, tenemos que siempre pensar en los costos, en la arquitectura, en la configuración. Entonces, para que no piensen que si yo monto una u otra es muy fácil, muy chimbo. No, eso tiene su tejemaneje. La mixta, pues está compuesta por la jerárquica y la de tipo anillo. Entonces, maneja los dos conceptos. Entonces, un usuario de eso se puede conectar a la jerarquía y donde él hace cabeza principal de una jerarquía, de que depende del anillo. Hablemos de una empresa que tiene una junta directiva de vendedores y el vendedor principal hace parte de la junta directiva y él a su cargo tiene una serie de vendedores por departamentos, por secciones, bueno, etcétera.
o el jefe de talento humano es la cabeza visible de la gerencia de para abajo, entonces él queda conectado a una red de jerarquía, mientras que él está conectado a una red de anillo, donde todos comparten de manera secuencial información de entrada y de salida obligatoriamente por el tipo de red. Entonces, efectivamente, queda claro que las topologías dependen de la necesidad, dependen de la gestión, de la administración, del uso de los datos, ¿cierto? De la prioridad de los mismos, de la acción que se vaya a realizar con los datos, se montará, teniendo en cuenta las entradas, las salidas, el almacenamiento, se montará una topología de red, ¿correcto? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, mi querido Camilo? ¿O Fabián? Sí, profe. Cuéntame. Por ejemplo, en la topología mixta, uno, digamos, se puede mezclar más. Digamos, por ejemplo, puede haber una mixta y a la vez digamos, como árbol, digamos, el anillo como con la de árbol. Sí, ¿No hay automáticamente, problema? sí señor, tú puedes montar dentro de la estructura y la arquitectura, porque aparte de que dependa al 90% de la necesidad de la gestión de los datos, las, las topologías, también depende de la estructura y de la planta física, de la infraestructura. Entonces, dependiendo también de la infraestructura, Fabián, pues le podremos pegar a mi red diferentes topologías. Y una topología no significa que tú tengas que tener unas 30,000 máquinas, no. Pueden ser 3 maquinitas pegadas en jerarquía, pegadas a un anillo, o 3 maquinitas en jerarquía pegadas a una estrella, o una estrella y una de ellas puede ser el servidor central, y automáticamente se pega a un bus. Si yo cogiese, si yo cogiese este nodo como este nodo central, entonces los demás elementos estarían dependiendo de este usuario, ¿cierto? Para que los usuarios de acá, estos usuarios, tengan acceso a la información, mientras que ellos, los demás usuarios del tipo bus que estén debidamente montados, pues van a navegar sin ningún inconveniente con las tareas y las acciones de la administración de los datos que quieran manipular, o viceversa. Yo puedo coger como nodo central, ¿cierto? Este señor acá, mentira, este no. Puedo coger este señor que es el servidor de la EBUS. Entonces, esta flechita estaría puesta por aquí en algún punto, donde automáticamente aquí le sale todas las estrellas para, para la topología estrella, él es un usuario, pero para la topología bus, él es el servidor, ¿sí? Entonces cambiarían los roles y los elementos automáticamente a medida que se gestiona la información. Claro, se aconseja no tener tantas topologías debidamente montadas, porque entonces estaríamos incurriendo en una magnitud exagerada de la implementación de protocolos. Entonces, eso es más o menos como el ejército. Ustedes ven que cuando, no sé si algún día han ido a algún cantón, algún comando y han intentado entrar. Entonces, el primero le pide permiso al segundo y el segundo al sargento y el sargento al capitán y el capitán al coronel y el coronel. Entonces se vuelve una cosa que cuando usted llega donde el coronel, usted ya va fatigado y dice, no, mejor vengo mañana, ¿sí? Entonces se devuelve porque lo que pasa en el gobierno, cuando uno quiere hablar con el presidente, hay una ruta que toca seguir, pedirle permiso al uno y al otro y tocar varias puertas para poder llegar. Entonces, por eso la gente se fatiga y prefiere no ir hasta allá para poder hablar con el presidente. Esos filtros, esos permisos, es lo que en el mundo de la informática, en el mundo de los sistemas, llamamos protocolos. Entonces, claro, nosotros, los protocolos en informática pueden ser muy rápidos. El problema es montarlos, el problema es configurarlos. Una vez que, como cuando uno formatea un computador, el problema es formatearlo y configurarlo, porque una vez que esté montado y configurado, funciona al 1000%. Pero entonces, en un momento determinado, algún usuario
uno mismo puede generar una interrupción, una inconformidad, una situación inesperada que bloquea un protocolo del otro. Entonces se aconseja pues fusionar dos tipologías de red, máximo tres, y eso porque sea estrictamente necesario. Pero pues, pero sí se puede, Fabián, no hay ningún inconveniente. Pero hay que tener en cuenta el reuso de los protocolos, el reuso del servidor, el uso de quiénes son, qué estación de esa se convierte en un momento determinado en un servidor. Y ese servidor, qué características debe tener para pertenecer a la red maestra, que puede ser anillo, estrella, bueno, en fin, no importa, ¿correcto? Mi querido Camilo, ¿vamos entendiendo? ¿Claridad meridiana o no? Camilo, Milo. Gian Camilo. Gian Camilo no está en clase, Dios mío, me preocupa. Siempre me dejan visto ahí cargado. Camilo. Camilo Milo. Bueno, llamaremos ahora a la lista. Bueno. Ay, venga, porque es que ayer al fin tampoco llamé lista. Hagamos un pequeño paréntesis antes de que se me olvide. Y hacemos un llamado de lista. Lista séptimo. Ah, sí, como que ayer llamé. Pero borremos pantalla. Ay, sí, ayer era 19. Hoy es 20. Ah, sí. Jason, ayer te coloqué una fallita. Que tengo en cuenta, no la deje crecer, ¿no? No, es que yo sí no pude, la verdad. Bueno, no te preocupes. Una no afecta, pero, Ujú. pero pilas. Entonces, don Ricardo hoy sí no vino. Don Camilo sí está. Don Camilo. Camilo. Tatiana nunca ha venido. Y Fabián. Ah, venga, que aquí tengo. Ah, Fabián. Listo. Entonces, Gian Camilo sí está. Gian Camilo. Sí, Gian Camilo siempre me deja ahí en visto. Hola, Gian Camilo. ¿Cómo le va? Mucho gusto. No está Gian Camilo. Pongámosle la asistencia porque ¿qué hacemos? Bueno, guardemos. Entonces, de esa forma queda, creo que algo claro el concepto de la topología de redes, de tipos de redes. ¿Y por qué la topología para que ustedes no pierdan el uso? ¿Preguntas, Fabián? Era esa. Vea. La única, listo. Sí. Entonces, la topología tipo bus, bueno, ahí les dejo un concepto donde también se llama topología de red. En esta topología se permite que todas las estaciones de trabajo computadores reciban la información de manera secuencial. Entonces, cuando el servidor central envía un dato, a todo le llega al tiempo, sin ningún lío. Entonces, ahí no hay privilegios de que no llegue la orden o la no orden, ¿ok? En la topología de estación de trabajo tipo anillo, ¿cierto? Un ordenador está, los ordenadores están unidos a la cable de una forma en que parece un anillo. Los datos o la información viajan de un solo lado de la misma manera. Entonces, lo que les decía, solamente viajan en un sentido las manecillas o bueno, depende. Pero tenemos que pasar por todas las puertas pidiendo permiso, paso por su antejardín, permiso, paso por su antejardín. Entonces, eso es parte de lo que manejamos la red de anillo. Bien.
La topología estrella, pues ya lo habíamos explicado, donde está concentrados todos a un servidor. Ojo, no importa que tengamos en el centro un router, que tengamos un switch, pero ese switch está gobernado por un computador equidistante. O uno de ellos puede ser un servidor. Entonces, muchas veces la gente se confunde en la explicación, es porque aquí se imaginan que acá tenemos un servidor central. Y no, uno de ellos puede ser el servidor. Entonces, él está conectado a este switch y todos los demás se conectan a este switch, pero están trabajando en tipo estrella, porque el router o el switch lo que hace es definir las prioridades bajo el gobierno de este señor a través de este canal que está aquí montado. O pueda que montemos un pequeño servidor central y tengamos un rack de acceso para poder conectar todos los cables. Entonces, daría lo mismo. Eso no importa, para que lo tengan en cuenta. Una topología de red de malla, ¿cierto? Como la que vemos acá en este punto. Entonces, está muy dada a manejar los conceptos en la línea del Internet de las cosas, en los límites del Internet de las cosas, en la trazabilidad de este ejercicio. La malla, ¿por qué? Porque a través de esta malla yo puedo estar utilizando todos los servicios que este computador tenga acá. Si este computador tiene salida a la LAN, salida a la WAN, impresora, binóculos, escáner, todo lo que tenga, pues a través de esta malla yo puedo llegarle a él a través de este recorrido, a través de este recorrido, a través de un recorrido directo, a través de un recorrido un poco más extenso. Le puedo llegar al uso de los recursos por diferente medio. Claro, lo que toca tener en cuenta muchas veces, muchachos, es que la topología, cuando no la sabemos administrar, muchas veces me permite utilizar recursos a grandes distancias y la gente no se da cuenta. Esta mañana me estaba llegando a la red de la universidad una cantidad de documentos que de quién sabe qué estación estaban enviando. Pues lógico, podía yo interceptarlos y verificar, pero pues preferí dejar que siguiesen imprimiendo. Y ahí están impresos, por ahí han habido averiguaciones de quién, unos documentos que se imprimieron, pero pues ni siquiera saben dónde se imprimieron, porque a pesar de que el que imprime tiene el control de saber dónde van a salir y aquí impresora, pero pues este despistado mandó a imprimir sin ningún control. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Borremos pantalla. Acá tenemos la red de estrella conectada a un bus. Aquí está la pregunta que tú hacías, Fabián. Una estrella, un anillo conectado a un bus. Ahí está. Eso se llama, es un híbrido. Las demás redes, una combinación que puede, bueno, ya lo que hemos explicado. Entonces, ahí estamos de esa forma conectados a diferentes topologías como te puede... Mire que en la primera sección acá, te la marco. En esta zona, tú puedes ver que estas dos estrellas están conectadas a través de un bus a través de un bus. ¿Sí ve? De manera sencilla. Y acá estamos viendo que en cada nodo tenemos un anillo montado, ¿cierto? Conectado, pero cada nodo a su vez es una estrella debidamente montada. ¿Sí ve? En cada nodo que tenemos acá, cada punto, para el anillo es un nodo, pero en su punto es una estrella, como pueden darse cuenta, ¿correcto? Entonces, no hay límites realmente, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces bajo esa figura, borremos acá pantalla. Bajo esa figura de pensamiento, la capacidad se puede definir genéricamente como la habilidad que tiene el sistema para lograr la transferencia de información a través de la red. Comúnmente el término capacidad se liga con el concepto de banda ancha, de canal, etcétera. Entonces, por eso cuando usted contrata a un operador, le dice, tengo una banda ancha de tanto.
¿sí ve? Es la capacidad que le está ofreciendo de transporte de bit, de transporte de datos. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de capacidad, de un transporte de datos que le puede colocar del punto A al punto B sin importar la topología, sin importar la clase de red. Recuerden que las clases de red tan solo es un alcance y una cobertura en un punto determinado. La topología es la estructura de la gestión, acorde a la gestión de la manipulación y la administración de los datos, ¿correcto? Y las capacidades que efectivamente ya dependerán de la arquitectura y la configuración que tengamos en esa topología, porque yo coloco unos servidores en los diferentes topologías que monte muy sencillos, pues seguramente que voy a tener inconvenientes y problemas con la administración de los mismos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el concepto de ancho de banda es la capacidad que tiene una red para transmitir datos a través de ella. Normalmente se refiere a la cantidad de datos que se puede transmitir en determinado momento a través de la red. Comúnmente es medio, se transmite en medio de bit por segundo, bit sobre segundo. Por eso muchas veces allá encontramos la cantidad de bits sobre segundo de transmisión que se establece en sus diferentes múltiplos. El throughput se refiere a la tasa de promedio de datos de mensajes que han sido transferidos exitosamente. Yo puedo enviar 100 datos, pero efectivos fueron 60. Entonces, el porcentaje de ese throughput push me establece que el índice de efectividad es del 60%. Y el good push es la cantidad de bits de información utilizables que se envían desde la red a un destino determinado por una unidad de tiempo. Entonces, le digo que se envían tantos bits y que llegan tantos en un microsegundo. Entonces, la capacidad que tenemos para poder identificar y poder reconocer la cantidad de bits que llegaron o de datos que llegaron en un momento determinado en T-medios de lo que se fue transmitiendo del punto A al punto B. Esos son los conceptos. Pero primordialmente lo que nos interesa, porque es transparente para el parroquiano de una casa saber qué es el throw y saber qué es el good put. Entonces, mientras que sí lo que nos interesa conocer más o menos meridianamente es la banda ancha, que la banda ancha regularmente la asociamos con una autopista. Entonces, si esa autopista efectivamente tiene 8 carriles, ¿cierto? Pero en el kilómetro 7 hago un embudo o más amplio o lo cierro, pues efectivamente puedo tener un entronque, un throw push o un good put, que me van a permitir troncar la efectividad del transporte de datos. Entonces, la banda ancha es tan solo el transporte, la capacidad de lo que puedo enviar por segundo, del punto A al punto B. Y la banda ancha efectivamente está dada en la cantidad de procesamiento de datos que podemos llegar a obtener, de lectura, de escritura, de entrada, de salida, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Muchas veces los usuarios contratan una red de banda ancha, pero montan esa red en una LAN, en una WAN inalámbrica o en una topología tipo estrella, porque puede montarse vía inalámbrica también las diferentes topologías, obviamente guiando los protocolos de conectividad. Pero ya hoy en día con este mundo del servicio de microondas, de la navegación, del Bluetooth, de la frecuencia y demás, pues algunas topologías han venido perdiendo uso porque es más eficiente y eficaz tener conectados y accesos directos en unos puntos centralizados, para que lo tengan en cuenta. Dentro de ese ejercicio, la estructura de las redes, una de las primeras y más importantes redes abiertas es el ARPANET,
que se creó en Estados Unidos, y esa ARPANET conectó miles y miles de redes, efectivamente, que iban prestando y transmitiendo y conectando y utilizando los servicios, los protocolos, los periféricos, los elementos, los dispositivos, y pues efectivamente de esa forma fue como fue naciendo los diferentes estilos y tamaños de redes automáticamente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro de ese esquema tenemos que identificar un elemento importante que se llama el host. El host, pues efectivamente es el servidor principal, la máquina que gobierna, que administra, que vigila, que controla todo lo que ocurre en la red, no importa qué topología, no importa qué servicio. Entonces la máquina que ejecuta los procesos se denomina regularmente el host o servidor. Y la subred, mecanismo que permite el paso de información de una red o de un host, la utilización de los servicios en la mayor brevedad posible. ¿Ok? Entonces, Profe, un host también es un servidor, ¿verdad? Es un servidor, pero pues especificado ya para controlar todo eso. sí, señor. De hecho, el host es el dueño regularmente de la red, el que administra, pero host también puede ser un punto de administración. Entonces, tengamos en cuenta que tú te puedes convertir en host de esta comunicación que estamos haciendo. Yo le puedo a través del Zoom establecerle el permiso Ujú. para que tú, ahí en la parte superior, tú vas a encontrar en los participantes, en cada puntico, una orden que dice asignar, no mentiras, marcar como host, ¿sí? Sí. ¿Y qué significa? Ese marcar como host es que tú vas a quedar a cargo de, de poder cancelar a los usuarios, darles permiso, accederlos, bloquearlos, ¿sí? Entonces, ahí te voy a dar el host para que tú me lo devuelvas. Mire, marque el host acá, clic, y automáticamente ya te indica, allá te está preguntando, y ahí te di el control. En este instante tú eres el dominio, ¿sí ve? Significa que tú me puedes apagar sin ningún inconveniente. Me puedes sacar de la charla sin ningún inconveniente. Puedo cambiar hasta el nombre. Me puede cambiar hasta el nombre, claro, automático. El tuyo lo puedes cambiar con o sin host, pero me puedes a mí cambiar el nombre sin ningún inconveniente, ¿sí? Mientras que yo en este momento no puedo tener esos privilegios. Nada, no tengo esos privilegios. Ya me devolviste el control, creo. Y ya. Perfecto, gracias. Igual, entonces, eso es un host de administración de recursos, pero el host de la red establece que es el que gobierna los protocolos de permisos de conectividad, ¿correcto? Mm, Bueno, dentro de una red sería el computador principal, y dentro de una plataforma de comunicación sería el que administra los servicios de acceso y procesos, servicios de acceso y entonces, procesos. ¿Ok? digamos, ese es, por ejemplo, cuando una la empresa va a entrar, no sé, a Facebook y sale bloqueado, está bloqueado desde el host. Es correcto, el servidor de la red, el dueño de la red no le tiene esos permisos activados. ¿Ok? Ok, perfecto. Y es el único man que le puede dar ese protocolo. Pero pues todo puede ser violable. Por lo menos aquí, en este momento, yo te puedo pedir a ti permiso, ¿cierto? Acá para que me dé, para darte el control de pantalla. Tú me puedes pedir allá permiso para dar el control de pantalla y puedas rayar sobre mi plataforma. Sí. Entonces, ahí hay una opción que tú le das en el stop chart. Exactamente, muy bien. ¿Sí ve? Ahí esos permisos están activos, sin ningún inconveniente. Yo los puedo bloquear, ¿sí? En el instante en que le dé seguridad, le puedo bloquear los permisos.
Creo que ahí está bloqueado. Sí, ya, no. Exacto. ¿Sí ves? Bueno, compañeros. ¿Qué más continuamos acá? Porque se me salió esta de pantalla. Vamos acá. Bueno, ya habíamos acabado. Esto fue lo último que vimos y nos queda esta. Ah, no, esta. Entonces, la estructura de las redes, que ya la vimos, tal cosa. El host, ya estamos viendo el host y la subred. Y aquí terminamos. Entonces, en estos conceptos es donde se manejan los famosos al 100% los protocolos. En la mayor parte de las redes de área extendida, una subred consiste de dos componentes diferenciales en línea, transmisión y los de la importación. Entonces, la red de extendida, la más grande del mundo, ¿cuál es? La intranet. La Internet, exacto. La Internet es la red extendida más grande del mundo. Entonces, es una red que no tiene límites, que no importa qué clases de redes esté conectada y qué topologías estén conectadas, no importa. La red extendida Internet le permite tener acceso a lo que usted quiera. Bueno, compañeros. Bueno, espero haberles dado un champucito sobre los tipos y clases de redes para que hayan refrescado sus memorias, que yo sé que ya conocían esto, ¿sí o no? Sí, sí, claro, profe. Pero esto ya era pan comido para usted, ¿no? Pues a mí ya me había olvidado algunas cosas, pero pues, pero sí la había visto. Bueno, y eso que acá no estamos haciendo, profundizando en el concepto de protocolos, tipo de protocolos, sí, que son los que efectivamente las telecomunicaciones utilizan para poder repartir información, para poder hacer un llamado. En esta clase de protocolos existen los protocolos bidireccionales, internos, externos, de seguridad, entonces, donde las redes y las telecomunicaciones requieren establecer. Cuando una máquina se conecta a otra máquina, no importa que por qué tipo, por qué clase, por qué medio, automáticamente se establece una conexión entre un punto y otro. Y para uno como usuario es pasivo o transparente saber que esos computadores ya se enviaron 10.000 mensajes. Mientras que apenas uno lo está aprendiendo y está enviándole a un amigo un llamadito hola, los dos teléfonos, los dos computadores ya se han transmitido, hola, ¿cómo está? ¿Me da permiso? Si le doy permiso, voy a enviar tanto, ¿por qué lo voy a enviar tanto? ¿Qué capacidad tiene? ¿Tiene disponible? Ellos ya se comunicaron, hicieron toda una fiesta y nosotros apenas nos estamos reconociendo, imagínense. Entonces, es para que, los chats sí que utilizan protocolos por microsegundo. Cuando usted le dice a un amigo a través del chat, hola, esas dos máquinas ya se conectaron 40 veces de ida y vuelta, ¿sí? Aceptando, recibiendo el tamaño, el mensaje, el tipo de mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, compañeros. Entonces, ¿alguna inquietud? No, profe, está claro. Bueno, muchísimas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. Feliz tarde. Entonces, lo mismo, un abrazo y Dios los bendiga. Gracias, igualmente, hasta luego. Chao, chao. Giancamilo no está. Se fue a dormir. Hasta pronto, bro. Chao, viejo. Mónica no vino. Entonces, como ahí en esa hora está todo lo de escena, yo creo que mejor que ella esté para realizar eso. Sí, ahí Ayer es. estuvimos ahí metidos un rato mirando, pero hoy no vino. Es que tiene como que COVID. ¿Tiene COVID? El hermano o la hermana. Pero ella vive juntas.
Ay, Dios santo, esa cosa de ese COVID rondando por todo lado. No, mira. Imagínate tú, ¿cómo le parece? ¿Cómo van con las ventas, Claudita? ¿Sí van vendiendo o siguen donando? No, ayer sí hicieron dos matrículas, ingeniero. Una para técnico y una para colegio. Yo tengo otra ahí en el radar. Quedaron en mandarme los documentos. Pero hay que llamar, mandar propuestas, ¿sí? Esa clase de cositas para que montemos propuestas. Hay en las empresas que yo les di a ustedes de Andevit, ahí hay empresas. Montemos los portafolios y los disparamos. Mandémonos en físico, mandémonos en un correo. Ya en correo se envió la información. Pero ahora es que, se está llamando a... pero Chinita, mire que es que no confundamos. Espera, me quito eso.